Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos y amigos. Gracias al Señor Jesucristo que tenemos la bendición de poder en este día regocijarnos en la santa y bendita palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él y solamente a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así, amados hermanos, en el nombre de Jesús estaremos en este día prestando atención a la palabra de nuestro Señor, ya que es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo que la palabra llegue hasta vuestros hogares. La voluntad del Señor, amados hermanos, es que todos procedamos al arrepentimiento y que tengamos el debido conocimiento de acuerdo a la palabra de Dios. Dios es bondadoso y no importa la situación que nosotros estemos viviendo o nos encontremos, Dios siempre provee de su bendita palabra que llegue a cada uno de nosotros. Así, en el nombre de Jesucristo, damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de regocijarnos en su santa y bendita palabra. El día de hoy estaremos, amados hermanos, tocando el punto de este mensaje. Como a lo mejor usted ya lo ha visto, el nombre de este mensaje es: toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Lamentablemente, el cristiano de hoy en día quiere olvidar los reglamentos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado para que nosotros podamos seguirle. Quiere olvidar los mandamientos establecidos que nuestro Señor ha dejado para que nosotros seamos hacedores de ellos en el nombre de Jesús. Hoy el cristiano quiere servir a Dios y vivir como vive el resto del mundo. Quiere servir a Dios y continuar con una vida regular, igual como la vida de cualquier otra persona. No quiere reconocer que verdaderamente tiene que haber un cambio en nuestras vidas y que tenemos responsabilidades como cristianos. Responsabilidades que necesitamos, amados hermanos, seguir cada día de nuestras vidas. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha hablado para todos aquellos que queremos seguirle, para todos aquellos que queremos, amados hermanos, ser sus discípulos, sus seguidores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día cada quien quiere servir a Dios a su manera y quieren olvidarse de la cruz de Jesucristo. La cruz que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que era necesario que nosotros tomáramos esa cruz. Él claramente lo dijo, que el que le quisiera seguir a Él, que se negara a sí mismo, que tomara su cruz y le siguiera. Esto es lo que nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a su santa y bendita palabra en el libro de Mateo, capítulo 16, en el nombre de nuestro Señor Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 16 y versículo 24, dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto es lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho a todos aquellos que queremos seguirle a Él, que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Esto es para los que quieren seguir al Señor Jesucristo. El Señor no nos ha dejado, amados hermanos, un espacio como para que nosotros adivinemos cómo es que debemos nosotros de seguir a Cristo. Él claramente nos ha dado su palabra, nos ha dado sus ordenanzas de cómo nosotros podemos seguirle a Él y de las cosas que necesitamos nosotros tener o vivir para poder agradarlo a Él. El Señor ha trazado sus mandamientos y el hombre no va a llegar al reino de Dios por sus pensamientos o por su buen corazón o porque él piensa que así debe de ser. El hombre llegará al reino de Dios si es que se dejó guiar por la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es
la que nos puede llevar al reino de Dios. La única forma de llegar al cielo es obedecer los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra lo dice claramente: el Señor no engaña a nadie. Si a usted le dijeron lo contrario, a usted le han engañado. Pero la palabra de Dios dice que el que quiera seguir a Cristo debe de negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Que usted ya no hará lo que usted quiere hacer. Usted ya no irá en la vida por lo que usted quiere, por lo que usted desea. Porque usted tiene que negarse a sí mismo para poder hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, usted no hará lo que usted quiera hacer, sino lo que la palabra de Dios le indica que debe de hacer. Esto es para los que quieren seguir a Cristo. Si queremos seguir a Cristo, es necesario que nosotros le obedezcamos y caminemos por el camino que Él ha trazado para llegar al reino de los cielos. Si es que nosotros verdaderamente a Él le estamos siguiendo. Porque no podemos decir que estamos siguiendo a Cristo y continuar haciendo nuestra propia voluntad. Seguimos a Cristo, pero nosotros nos seguimos mandando nosotros solos. Nosotros somos el Dios de nuestra vida. Nosotros hacemos cuanto nosotros nos plazca hacer, sin consultar a Dios, sin preguntar si a Dios agrada o no agrada. Eso no es seguir a Cristo. El seguir nuestra propia voluntad no es seguir a Cristo. Seguir a Cristo es sujetarnos a su palabra y ir conforme a los mandamientos del Señor. La palabra del Señor lo dice claramente, que Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es fácil seguir a Cristo. Es fácil seguir a Cristo cuando todas las cosas van bien. Cuando todo en su vida está corriendo bien y yendo bien en su vida, fácilmente se puede seguir a Cristo. Fácilmente se puede decir: estoy gozoso de servir a Cristo, estoy feliz de servir a Cristo, soy cristiano, estoy bendecido. Pero cuando todas las cosas van mal, ¿es bonito seguir a Cristo? Podemos decir: sigo a Cristo. Podemos decir: tengo el gozo de servir a Cristo. Podemos decir: Cristo me fortalece en toda dificultad. Ahí, cuando todas las cosas están mal, es cuando verdaderamente se muestra quién es el seguidor de Cristo. Ahí es cuando se conoce verdaderamente quién es el Hijo de Dios. Cuando todas las cosas están yendo mal y aún así usted continúa en el camino del Señor, sabiendo que todas esas cosas y dificultades de esta vida son parte también de nuestra escuela. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque la palabra del Señor no nos ha dicho que al llegar a Cristo Jesús todo se va a convertir en color de rosa, que todo va a ser bonito, que todo va a estar bien, que usted jamás va a tener problemas. Si a usted le dijeron eso, a usted le han equivocado. Porque problemas en esta vida siempre vamos a tener. Seamos cristianos o no seamos cristianos, vamos a tener problemas. Y si somos cristianos, bueno, el mundo como que se angosta más, porque hay muchas cosas que nosotros no podemos participar del mundo y muchas cosas que no nos son lícitas hacer. Problemas siempre vamos a tener, con la diferencia que ya esos problemas no los vemos tan grandes, tan fuertes, tan poderosos, porque conocemos al que verdaderamente es poderoso. Sabemos que tenemos problemas y muchas veces son problemas inmensamente grandes para nuestra humanidad, pero sabemos que tenemos un Dios que para Él no hay nada imposible, que para Él no hay nada grande, porque grande solamente es Él. Y eso es lo glorioso de tener a Cristo en nuestras vidas. No que no vayamos a tener problemas vamos a tener, dificultades siempre van a tener, pero esas dificultades se entregan a Dios y de esas Dios se encarga. Y esas dificultades que antes nosotros veíamos, esas montañas tan altas, ya con Cristo no nos parece así, no nos parece tan grande, porque ya nuestros ojos no están puestos en los problemas. Mientras problemas vienen, nuestros ojos se afirman más a ver al Señor. Nuestros ojos se afirman más en el Señor.
Y cuando vemos la grandeza del Señor, nos damos cuenta que esos problemas no son tan grandes y que de esos problemas vamos a salir, que de esos problemas Dios se va a glorificar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que Él está con nosotros para darnos esa fuerza para continuar hacia adelante. Aún así, todos esos problemas nos azoten y golpeen en nuestras vidas. Sabemos que tenemos a alguien que puede aliviar nuestro dolor y que nos puede fortalecer para continuar hacia adelante en la vida. No importando lo que sea, Dios es poderoso sobre todas las cosas. Pero es importante conocer el verdadero evangelio y estar listos para servir a Cristo. No, hermanos, con sueñitos de hada por ahí, sino con la realidad, amados hermanos, la realidad de la palabra de Dios, con un conocimiento verdadero en el nombre de Jesús, conociendo la verdad de Cristo, para que así no nos sorprendamos, amados hermanos, cuando vengan los problemas y digamos: ¿por qué tengo problemas si yo sirvo a Cristo? Pues tienes problemas porque vives en este mundo, y este mundo cada día nos azota con problemas. Continuamos siendo seres humanos, con la diferencia que teniendo a Cristo tenemos la esperanza de su mano poderosa que se glorifique en nuestras vidas y sea propicio a nuestras necesidades. Esa es la diferencia. Problemas vamos a tener, dificultades en esta vida vamos a tener, pero la pregunta es: ¿estás dispuesto a seguir a Cristo cuando todo esté saliendo mal? ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo cuando tengas que hacer una decisión entre tus amigos o Cristo? Porque hay gente que cuando le toca hacer una decisión, o mis amigos o Cristo, bueno, muchos amigos muchas veces te van a dejar, nos van a dejar, porque nuestra amistad no va a ser placentera y además para ellos, porque no vamos a compartir los mismos ideales, no vamos a compartir su mundo. No vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, porque ya estamos siguiendo nosotros la ley de Dios. Y el mundo, sabemos que el mundo se guía solo, y si hay alguien que está ahí empujando el mundo, ese es el enemigo. Pero sabemos que ninguna recompensa hay para los que viven fuera del Señor. Mas los que viven en el Señor, sabemos que tenemos la promesa de la vida eterna. La palabra del Señor nos dice que el sabio se aparta del mal. Así que es muy sabio decidir vivir para Cristo, porque decidimos apartarnos del mal para vivir para Cristo, para ser herederos de la vida eterna. La palabra del Señor nos deja saber claramente que van a llegar las ocasiones cuando nosotros vamos a tener que hacer decisiones. Si nuestros amigos ya no quieren ser nuestros amigos porque servimos a Cristo, ¿estás dispuesto tú a dejar las amistades? Las amistades que no te benefician realmente para nada, o aquellas amistades que realmente te están afectando para seguir a Cristo, porque hay amistades que afectan cuando te están empujando a hacer lo que realmente no te conviene hacer, cuando te están empujando a hacer, o son malos ejemplos o tentaciones para ti para desobedecer al Señor. Claramente, sin que nadie nos diga, nos damos cuenta que son amistades que van a afectar a nuestro caminar, van a afectar a nuestras metas que tenemos trazadas en el camino del Señor, porque a lo mejor a mitad del camino te van a desviar. Pues Él dice la palabra que el sabio ve el mal de lejos y se aparta de él. Y hay amistades que verdaderamente son amistades que para un cristiano no le convienen, o a lo mejor ellos mismos te rechazan. Y muchas veces por eso el cristiano se siente triste y se siente como fuera de este mundo, se siente como si ya nadie lo quiere, se siente que se quedó solo, ya mis amigos no son mis amigos porque yo me convertí a Cristo. ¿Y qué voy a hacer, pastora? Me siento triste, me siento solo. Déjame decirte que todos dejaron al Señor Jesucristo también. Nadie estaba con Él. Aun cuando estaba Él con sus 12 discípulos, llegó el día que se quedó completamente solo. Y si Él lo hizo
para salvarnos a nosotros, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Ahí es donde está la decisión que nosotros debemos de hacer y también la prueba para ver si nosotros en verdad amamos a Cristo. Porque si un amigo es más importante que Cristo Jesús, que dio la vida por ti y por mí, entonces no somos merecedores del Señor. Pero cualquiera puede decir, un amigo yo lo dejo. Pero ¿qué tal si es tu trabajo el que te estorba para poder seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar un trabajo por seguir a Cristo? No que tengas que dejar de trabajar, no me vayas a malentender. Pero si se llegara la ocasión, si se llegara la decisión que tengas que dejar un trabajo porque no te conviene, porque te afecta en el camino del Señor, porque ese trabajo a lo mejor te inclina hacia la desobediencia a los mandamientos de Dios, ¿estarías dispuesto a dejarlo? Porque eso es llevar la cruz de Cristo. Eso es llevar la cruz de Cristo. Niégate a ti mismo y sígueme, dijo el Señor. Toma tu cruz y sígueme. Tomando la cruz, porque es una cruz para nosotros, en nuestra humanidad, no hacer lo que nosotros queremos hacer. Pues esta carne está inclinada a sus propios vicios y deseos. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, esta carne debe sujetarse a la ley de Dios. Y la carne y el espíritu no concuerdan, porque las cosas de la carne son una y las del espíritu son otras. Entonces es importante que nosotros hagamos una decisión para no tener tanta batalla en la vida y estar peleando y estar constantemente, amados hermanos, poniéndonos realmente en una balanza peligrosa si verdaderamente somos cristianos o no somos cristianos. Pero aún así decimos, un trabajo cualquiera lo puede dejar y conseguirse otro trabajo. No solamente que dejes el trabajo y dejes de trabajar, porque al Señor no le gustan tampoco los haraganes. La palabra del Señor dice que el que no trabaja, que no coma. Amén. Dejándonos saber que no es bueno ser haraganes. Bien, la palabra de Dios no nos manda que nosotros dejemos de trabajar, pero que si se llegase la ocasión que necesitamos hacer la decisión entre un trabajo y el Señor, ¿estás dispuesto tú a la primera de decir el Señor? A lo mejor eres tú que te encuentras en ese problema, que ese trabajo que tú tienes no es un trabajo para cristiano, no es un trabajo para alguien que quiere agradar a Dios, no es un trabajo para alguien que quiere santificarse y vivir una vida agradable al Señor. ¿Estás dispuesto a dejarlo? A lo mejor tú que te dices ser cristiano, a lo mejor tienes un trabajo que te prohíbe el Señor que lo hagas, que no es un trabajo para cristiano, que no es un trabajo adecuado. Porque aunque por muy santo tú te creas y muy fuerte, no es bueno dar ocasión al diablo. No es bueno dejar puertas abiertas, ventanas, ni tan siquiera una hendidura abierta, como para dar oportunidad que entre el diablo y en un momento de descuido, de tu debilidad, te toque y te haga caer de la gracia del Señor. Pues sabemos que la palabra de Dios es firme y verdadera, y la palabra de Dios en aquel día será abierta en el día del juicio, y seremos juzgados por lo que está escrito en la palabra. Así que no nos conviene a nosotros desobedecer la palabra del Señor, porque no hay excusa para nadie que diga, Señor, pero yo lo hice por esta razón. Eso no importa, está escrito, y si está escrito es para obedecerlo. Aún un trabajo muchas veces se le hace difícil, pero aún muchas veces tienes que apartarte aún de tu propia familia. Muchas veces la familia es el estorbo para nosotros seguir al Señor Jesucristo. Muchas veces los primeros que nos atacan es la familia. Si tú no eres cristiano desde tu nacimiento y te viniste a convertir a lo mejor en medio de tu vida, todo el mundo te conoció sin que tú fueras cristiano. Nada más te conviertes al cristianismo, hasta en tu propia familia comienzan a ser estorbos. Puede ser estorbo tu mamá, puede ser estorbo tu papá, tus hermanos, tus hermanas, tus tíos, quién sabe. Pues los primeros que convienen a convertirse en enemigos son los de nuestra propia casa.
¿Por qué? Porque aún nuestra familia no va a estar de acuerdo, porque aún con ellos va a haber una separación. Si ellos viven para el mundo, no van a estar de acuerdo contigo, porque ya no te dará placer a ti compartir con ellos, ni ellos contigo, porque no va a haber una conexión, porque no puede la luz juntamente estar con las tinieblas, ser amigos y divertirse juntos. Como dice la palabra, o eres frío o eres caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Puede ser que aún tu esposa sea el estorbo de tu vida. Ahora, ¿quién vale más? Pongámoslos en la balanza, pongamos a la esposa y pongamos al Señor. ¿Quién pesa más? Por supuesto que el Señor. Tampoco el Señor te dice que dejes a tu esposa, pero sí que pongas a Dios primero sobre todas las cosas. Sí que obedezcas al Señor aún antes que tu esposa o antes que tu esposo. Pero hermana, es que es mi esposo y yo le voy a decir, hermana, pero es que es el Dios Todopoderoso el que le dice esto. ¿Quién es mayor? ¿El esposo o el Señor? Obviamente el Señor. Hermana, pero como es mi esposo, tengo que sujetarme a él. Sí, tiene que sujetarse a él como esposa, pero su alma es del Señor. Y cuando interviene el esposo en las cosas del Señor, el Señor está primero sobre todas las cosas. Pero y el matrimonio, más grande que el matrimonio es el Señor. Más grande que el matrimonio es Cristo Jesús. Con esto yo no le digo que usted rompa su matrimonio, pero le digo que ponga a Dios en su lugar. Dios es primero sobre todas las cosas. Pues la palabra del Señor dice, bendito sea el nombre de Jesús, que pondremos al Señor primero sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no con lo que resta que te dejó espacio tu esposa o tu esposo, sino con todo tu corazón. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, ¿estamos dispuestos nosotros a hacer todas esas cosas por el Señor? ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer la elección correcta al lado del Señor? No quiero decir que todas estas cosas van a venir sobre nosotros, pero aún si todas estas dificultades llegaran a nuestras vidas, nuestra decisión tiene que ser el Señor. Nuestra decisión en todos nuestros obstáculos tiene que ser el Señor. No importando qué sea ni quién sea, tiene que ser el Señor. No es que tengamos que nosotros dejar a nuestros esposos, las esposas a los esposos a las esposas, dejar a los padres, dejar a las madres, a los hermanos, a los hijos. No es que tengamos que dejarlos. Pero si se llegase a tener que hacer una decisión entre mi madre y Dios, será Dios. Si tiene que ser entre su padre y Dios, tiene que ser Dios. Si es sus hermanos o Dios, tiene que ser Dios. Sus hermanas o Dios, tiene que ser Dios. Sus bienes, sus riquezas o Dios, tiene que ser Dios sobre todas las cosas. Ay, hermana, como que no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Vamos entonces a leer la escritura para que no me juzgue a mí, ni se equivoque y peque innecesariamente. Vamos a leer lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha ordenado a los que queremos seguirle. Dice así en el libro de Lucas capítulo 14 y versículo 25. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Vio el Señor que grandes multitudes venían detrás de él. Pero volviéndose el Señor les dijo, ¿a quién? A esas multitudes. Versículo 26 les dijo así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos
y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Sí, está escrito. La Biblia lo dice. La palabra de Dios nos dice que aún nuestra propia vida tiene que hacerse a un lado y el Señor el primero. Si tenemos que decidir entre nuestra vida o el Señor, debe de ser el Señor y no nuestra vida. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Escrito está. Mas el que la pierde por mí la ha ganado, dice el Señor. Nuevamente vamos a leer el versículo para que usted sepa que lo que se está hablando es lo que está escrito. No es que yo piense así. No es que yo le esté dando un mal consejo. Yo le estoy diciendo lo que dice la Sagrada Escritura. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso dice el Señor. Aún si nuestros hijos no son estorbo, es necesario hacerlos a un lado y seguir al Señor. Que nada ni nadie le estorbe para llegar al reino de los cielos. Pues la vida en este mundo es bien corta. Aquí son nuestros hijos, aquí son nuestros padres, aquí son nuestros hermanos, aquí nuestros familiares. Pero al salir de esta vida ya no hay nada más. Al salir de esta vida solamente Cristo. Y eso es por la eternidad. Eso es lo que nos dice la palabra para todos los que deseamos verdaderamente agradar al Señor Jesús. No podemos agradar al Señor Jesús conforme a nuestra voluntad. Si vamos a buscar agradar a Dios, será a través de su palabra. Dios no espera que usted le entregue o que usted le dé nada más que no sea lo que está escrito en su santa palabra. Y su santa palabra nos dice que si padre, madre, hijos, hijas, esposo, esposa, hermanos, hermanas nos estorban en el camino, o si aún nuestra propia vida, es necesario poner primero al Señor sobre todas las cosas. Y luego dice el versículo 27: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Y eso es lo que Él ha dejado para cada uno de nosotros. Muchas veces tenemos que dejar muchas cosas amadas, muchas cosas o alguien amado que tenemos que dejar atrás y seguir a Cristo, aunque eso sea para nosotros una cruz, porque debemos aún nosotros mismos negarnos a nosotros mismos. Eso es negarnos a nosotros mismos por seguir a Cristo. No se dice que usted deje de amar a su madre. No dice la palabra que usted deje de amar a su padre. No dice que usted deje de amar a sus hijos, a sus hijas. No dice que usted deje de amar a sus hermanos y hermanas. No malentienda el mensaje del Señor. Lo que el Señor le dice es que debe de amarlo más a Él sobre todas las cosas. Y muchas veces tenemos que dejar seres que amamos. No porque les odiemos, continuamos amándole, pero no podemos ponerle primero en nuestras vidas. Porque si se trata de hacer una decisión, la decisión tiene que ser hecha por el Señor. Porque el Señor jamás ocupará el segundo lugar en ninguna persona ni en nada. Él es el primero sobre todas las cosas. No podemos amar más a nuestros hijos que a Dios. Porque si amamos más a nuestros hijos que a Dios, tarde o temprano vamos a dejar entonces al Señor.
El Señor debe de ser primero sobre todas las cosas. Y para esto nosotros debemos de tener bien claro la decisión que nosotros hemos hecho de seguir al Señor. Que vamos a tener que ir dejando cosas en el camino que no agradan a Dios, aunque nos duela, aunque nos cueste. Pero vamos a demostrarle al Señor que nuestros corazones verdaderamente están inclinados a obedecerle, a agradarle, y que verdaderamente buscamos su reino, buscamos su misericordia, reconocemos que Él es el eterno, que Él es el Dios todopoderoso y que Él es el único verdadero que ama nuestras almas por la eternidad. Eso es lo que nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pues el Señor Jesucristo no nos ha mentido, amados hermanos. El Señor nos ha dejado saber en su palabra. Su mensaje es muy claro. Nos ha dejado saber en su palabra que nosotros vamos a tener dificultades en esta vida sirviéndole a Él, que nosotros vamos a tener problemas. Él nos ha dejado saber que vamos a ser hasta aborrecidos por servirle a Él. Esto no es cosa nueva. Esto no es cosa que nosotros nos extrañemos. Esto no es cosa de decir ¿por qué me pasa a mí? ¿Qué pena de mí? ¿Qué pobre de mí que me pasan a mí estas cosas? Estas cosas están escritas ya, que han de suceder a todos los que seguimos al Señor. Y si no nos han sucedido hasta este día, gloria a Dios. Ojalá y nosotros sigamos un camino lindo, fácil de llevar. Qué bueno. Pero si las dificultades vienen, es necesario que nosotros venzamos esas dificultades. Si tenemos que llegar a hacer esas decisiones, es necesario hacer la decisión correcta. Pero la palabra del Señor nos advierte que nosotros vamos a pasar por muchas dificultades. Si no las hemos pasado hoy, quizás las pasaremos mañana. Quizás las pasaremos, quién sabe cuándo. Pero debemos de estar preparados para eso. Para que cuando eso llegue, el enemigo no tome ventaja de nosotros. Nosotros sepamos muy bien que todas estas cosas ya están dichas, pero que confiemos en el Señor, que confiemos en sus promesas, que sepamos claramente que verdaderamente esto es lo que acontecerá en nuestro camino, pues ya está dicho por nuestro Señor también. En el libro de Mateo, si podemos ir a Mateo, amados hermanos, capítulo 10, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 10 y versículo 22, dice así la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor nos ha dicho claramente, si algo nos ha dejado saber el Señor es que persecución nosotros vamos a tener. No sabemos qué persecución nos tocará a cada uno de nosotros. Mis persecuciones pueden ser una, las suyas pueden ser otras. Las de su hermano o su hermana pueden ser otras. No sabemos cuáles son las persecuciones que nos tocará vivir en esta vida, pero que tendremos persecuciones, tendremos persecuciones. Dicho está por nuestro Señor. Él no ha mentido a nadie. Él no puede mentir. El único que miente es el enemigo. El Señor lo dijo claramente: yo soy la verdad. Él es la verdad. Lo que Él nos dice, eso es la verdad. Y la verdad nos dice que nosotros seremos aborrecidos. ¿Por causa de quién? Por causa de mi nombre. Por seguir al Señor Jesús. Por seguir al Señor Jesús. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dejando saber que si en ese momento que usted está siendo aborrecido, si en ese momento que usted está teniendo dificultades, usted se detiene por eso, usted se olvida del Señor por eso, hace la decisión incorrecta de agradar al hombre antes que agradar a Dios, entonces ha perdido usted la salvación. Porque la palabra dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y es necesario perseverar hasta el fin para poder ser salvo. El Señor Jesucristo
sufrió y le costó mucho llegar hasta el Gólgota. Pero Él llegó hasta el fin, cargó esa cruz hasta el fin. Y aún fue crucificado y murió en esa cruz. Por ti y por mí. Y si la cruz que hoy nosotros debemos llevar, la tiramos a un lado y no queremos cargarla, es como estar tirando al Señor Jesucristo a un lado de nuestras vidas. Dios nos ha mandado a cargar su cruz. Yo cargaré la mía. Yo me aseguraré de hacer la decisión correcta. Aún así tenga que derramar lágrimas de mis ojos por lo que deje o por lo que tenga que hacer a un lado. Puede ser lo más amado en mi humanidad, pero estoy dispuesta a dejarlo. Y si mi vida es necesaria, también estoy dispuesta por decirle sí al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque he creído en su palabra. He creído lo que dice su santa palabra. Que el que pierde su vida por Él no la ha perdido, sino que al contrario la ha ganado. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. ¿Por qué el Señor dijo esto? Porque aún al Señor le maltrataron. Aún al Señor lo aborrecieron y le siguen aborreciendo. Al Señor lo azotaron. Al Señor lo traicionaron. Al Señor le hicieron toda clase de mal. ¿Qué tanto más? Que le llevaron hasta la muerte y le quitaron la vida. Y no fue por malhechor, todo lo contrario. Fue por hablar la verdad y por ofrecer el reino de Dios. Si al Dios Todopoderoso le hicieron esto, ¿qué no me pueden hacer a mí o qué no le pueden hacer a ustedes? Por eso el Señor lo dijo claramente. Bendito sea el nombre de Jesús. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto no más a los de su casa. Si al Señor le dijeron aún que por Belcebú Él echaba fuera a los demonios, ¿qué no nos dirán a nosotros? Si al padre de familia no le respetan en una casa, ¿qué van a respetar a los hijos de ese padre? Si este mundo ha sido cruel y duro y traicionero con el Señor, ¿qué no lo serán con nosotros? ¿Qué no lo serán con nosotros? Esto es lo que el Señor Jesucristo nos dejó saber. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Él ha dejado saber claramente todo, amados hermanos, todo lo que es necesario cruzar, vivir para ser un discípulo del Señor. El cristiano no debería de asustarse cuando es aborrecido, cuando se habla mal de él. No debe de asustarse de ninguna tribulación o prueba que venga a su vida, porque no es cosa nueva.
Todo eso ya está dicho. Todo eso el Señor mismo se encargó de dejarnos saber. Que en el mundo tendremos aflicción y tribulaciones. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis. No dijo, a lo mejor tendréis. Dice, en el mundo tendréis aflicción y tribulaciones, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Eso nos dice el Señor. No nos dice, al venir a mí no tendrás ninguna dificultad. Oh, el mundo te amará. Ya no va a haber ninguna aflicción en tu vida. Todo lo contrario. El Señor mismo nos dijo, van a tener tribulaciones, van a tener aflicciones. Pero ¿qué nos dice? No te desesperes. Confía en mí. Yo he vencido al mundo. En otras palabras, yo te ayudaré. Yo te ayudaré. Yo estoy contigo. No te dejaré solo. Yo estoy contigo todos los días, dice el Señor, hasta el fin del mundo. Lo que necesitamos nosotros es confiar en la palabra de Dios. Y cada vez que venga una tribulación, una prueba, saber claramente que esto es parte de nuestro mundo, es parte de nuestro camino, porque esto ya está dicho, que nosotros lo viviremos, pero que es necesario que nosotros venzamos en el nombre de Jesús, que hagamos siempre la decisión correcta, que un problema no nos separe de Cristo, que una aflicción no nos separe de Cristo, que una tristeza no nos separe de Cristo, una dificultad no nos aleje del Señor, sino al contrario, que corramos al Señor, porque sabemos que Él es vencedor, sabemos que Él ha vencido al mundo, sabemos que Él es el Dios todopoderoso, y todas esas necesidades y dificultades muchas veces vienen a nuestras vidas para que nosotros nos acerquemos al Señor, para que nosotros verdaderamente aprendamos a confiar en Él y sepamos que no estamos solos. La palabra del Señor nos dice claramente acerca de las pruebas de nuestras vidas. En el libro de Primera de Pedro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos dice la palabra del Señor que no debemos nosotros de sorprendernos de estas cosas. ¿Y por qué no debemos de sorprendernos? Porque estas cosas ya están dichas. Estas cosas ya nosotros debemos de saberlas. No debemos de sorprendernos, no debemos de asustarnos, no debemos de ver una prueba como cosa rara, como decir, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Estas cosas no tienen por qué sorprendernos. Pruebas vamos a tener. Todo cristiano tiene pruebas. Todo cristiano tiene dificultades. A unos que no son cristianos tienen dificultades en esta vida. ¿Quién en este mundo no tiene dificultad? ¿Quién en este mundo no tiene dificultad? Es imposible encontrar un ser que se diga, este ser no tiene ninguna dificultad en este mundo. Todo es lindo en este mundo para esta persona. No, Señor, si nosotros vivimos en este mundo, vamos a tener dificultades en este mundo. Es un mundo imperfecto. Y aparte de ser imperfecto, estamos rodeados de mucha maldad. Así que no es el lugar perfecto realmente para vivir. Por eso el Señor ha venido a ofrecernos su reino. Por eso el Señor ha venido a ofrecernos su reino eterno. Un lugar de paz. Un lugar donde no habrá llanto. Un lugar donde nadie va a derramar una lágrima. Un lugar perfecto. Un lugar donde usted no estará agobiado por sus deudas, no estará cansado por tanto trabajar, porque ni se trabajará, ni el sol le fatigará. ¿Por qué? Porque estaremos en el reino de Dios. Así que lo que sea que nosotros tengamos que vivir en este mundo, vale la pena, y más de la pena, que nosotros lo soportemos como cristianos y
glorifiquemos a Dios en toda hora, en hora buena, en hora mala, en todo momento, glorificando al Señor y dejándole saber al Señor que verdaderamente hemos creído en Él, que verdaderamente le amamos en tiempo bueno y en tiempo malo, le amamos en tiempo de tristeza y en tiempo de alegría, le amamos no importando la dificultad que nosotros estemos viviendo, en toda hora, en todo momento, siendo reales, verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Y así un día nosotros tengamos esa entrada amplia al reino de Dios. Pues las pruebas y tribulaciones no nos deben de separar de nuestro Señor. Todo lo contrario, deben de acercarnos aún más y más al Señor. Porque en nuestras pruebas y tribulaciones no hay nadie que nos pueda ayudar. Solamente el Señor Jesucristo. Y Él siempre es propicio a todas nuestras necesidades. El Señor jamás se ha escondido cuando sus hijos le han clamado, cuando sus hijos lo hemos necesitado. Siempre Él ha sido propicio a todas nuestras necesidades. De una o de otra forma, Dios siempre se ha glorificado en nuestras vidas, porque Él trabajará siempre conforme a su voluntad y en su tiempo. Nosotros lo que debemos es creer en el Señor, esperar confiadamente en Él, porque Él a lo mejor no le conteste a la primera, pues Él quiere saber si verdaderamente usted está dispuesto hasta llegar al final de esa prueba. Y aún si fuese necesario perecer en esa prueba, que usted esté dispuesto aún, si es necesario perecer en esa prueba, pero no negar al Señor. Yo le digo que si esa es su decisión, usted no perecerá, porque usted le mostrará a Dios que verdaderamente le ama, y el Señor extenderá su mano de salvación y le salvará de cualquiera que sea su problema, de cualquiera que sea su necesidad. Mire, Abraham le probó a Dios que él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Él no solamente hizo el altar, él preparó el altar y también puso a su hijo en el altar, lo preparó como el sacrificio que debía de entregarle al Señor, y alzó su cuchillo, dice, para él sacrificar a Isaac. Mas el ángel del Señor le detuvo y le dijo: no lo hagas, porque has probado, Dios, que verdaderamente le amas y estás dispuesto a hacer lo que Él te diga. Eso es lo que nosotros necesitamos. Muchas veces tenemos que llegar hasta el final y darle a demostrar al Señor, darle a conocer verdaderamente: si tengo que perecer, estoy dispuesto a perecer, pero glorificando tu nombre, Señor. Yo le digo que no perecerá, porque solamente usted ha llegado ahí para que usted sea probado, como dice la palabra, que seremos probados más que el oro. Si el oro, siendo perecedero, es probado en fuego, cuanto no más nosotros, que somos llamados para vida eterna. Por lo tanto, dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os ha acontecido. No es cosa extraña, no importa la prueba que venga, no debe de ser extraña. Debemos de saber que es una prueba y que nosotros debemos de pasar esa prueba en el nombre de Jesús. Pues la palabra del Señor dice en el versículo 13: si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Alabado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados,
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, amados hermanos, en el nombre de Jesús, no importa lo que venga, no debemos nosotros ni de tan siquiera sorprendernos, porque no podemos sorprendernos, amados hermanos, porque todo esto ya está dicho por el Señor. El Señor nos dejó saber claramente que si le queríamos seguir a Él, debíamos de negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirle. Como hemos leído, lo que nos sea estorbo en el camino para seguir al Señor, no importa lo que sea, tiene que hacerse a un lado y seguir a Cristo, para así ser dignos de ser sus discípulos. De otra manera, no seremos dignos de ser sus discípulos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero hoy todo mundo quiere servir al Señor Jesucristo olvidándose del Evangelio. Quiere servir a Dios olvidándose de sus mandamientos. Qué cruz ni que nada. Que no tiene que haber persecución para los hijos de Dios. No deben de haber problemas. Es que yo estoy en Cristo. Todas las cosas me deben de ir bien. Todo me debe de salir bonito. Porque yo voy por el buen camino. No tengo por qué sufrir. No tengo por qué pasar dificultades. Si Dios está conmigo. Esa es mentira del enemigo. Dificultades vamos a pasar, tribulaciones vamos a pasar, con la diferencia que no las vamos a pasar solos, las vamos a pasar juntamente con el Señor, y el Señor es fiel a su pueblo. El Señor ha dicho estar con nosotros en toda hora. El Señor ha dicho ser nuestro socorro y nuestro refugio, ser nuestro ayudador. Él ha dicho nunca te abandonaré. Eso es lo que nosotros debemos de saber, amados hermanos. Oh, glorioso es pasar nuestras dificultades con Cristo, que pasar esas mismas dificultades solos, sin esperanza de una ayuda poderosa como la es de nuestro Señor Jesucristo. No nos engañemos a nosotros mismos, ni dejemos que la vanidad de esta vida nos engañe, dándonos mensajes equivocados. Creamos al Evangelio, queremos ser discípulos del Señor. Es necesario cargar la cruz de Cristo, la cruz que nuestro propio Señor nos dijo que es necesario cargar esa cruz, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Esa es la diferencia entre los que siguen a Cristo y los que viven en el mundo conforme a su propia voluntad. Pero nosotros que seguimos al Señor tenemos mandamiento del Señor de cargar la cruz de Cristo, la cruz que nuestro Señor nos ha dicho que debemos de cargar, negándonos a nosotros mismos y haciendo su santa y bendita voluntad. Por lo tanto, erguíos vuestros espíritus, dice el Señor. Iglesia, levantaos en el nombre del Señor Jesucristo y no contristéis el Espíritu de Dios, ni contristéis vuestros corazones, pensando que todas estas tribulaciones son para destrucción. Al contrario, son para verdaderamente darte a demostrar a ti mismo que eres hijo de Dios. Nosotros mismos tenemos testimonio de cuántas veces hemos tenido que hacer decisiones de las cuales nos hemos sentido honrados y orgullosos de haber hecho la decisión de decirle sí al Señor antes que cualquier otra cosa, de seguir al Señor y dejar lo que sea que tengamos que dejar por servir al Señor. Pues escrito está: no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o te sirves a ti mismo, haciendo tu propia voluntad. Pero si tienes un Señor, vas a obedecer al Señor de tu vida. Vas a obedecer a aquel que tú le llamas mi Señor. Vas a obedecer a aquel que dices que es el Rey de tu vida. Vas a obedecerlo. Aún en esta tierra, quien desobedece a los reyes, y nuestro rey no es un rey de estos reycitos de esta tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey eterno. Él es el Rey Dios todopoderoso. Él es el Rey eterno. ¿Cuánto no debemos nosotros de amarle, respetarle y obedecerle, sabiendo que es un Rey bueno, que ha tenido misericordia de nosotros, que después de ser esclavos del pecado, Él ha venido y ha abierto sus brazos, llamándonos a una mejor vida, a una salvación eterna,
pues ningún ser humano ha nacido fuera del pecado original. Todos hemos nacido inclinados al pecado, pero Dios en su misericordia ha sido propicio a nuestra necesidad y nos ha hecho libre, pues Él nos ha hecho libre con su verdad, libre del pecado, para vivir una vida conforme a su voluntad, no sirviendo ya al enemigo, no sirviendo a esta vida, no sirviendo a esta carne, sino sirviendo a aquel que nos dio la vida, aquel que es grande y poderoso para llevarnos hasta su reino a través de la obediencia de su palabra. Así, amados hermanos, en el nombre de Jesús, fortalecidos en el Señor. Y si estás cruzando por diversas necesidades o pruebas, glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Porque después de la tempestad viene la calma, viene la bendición. Las pruebas producen paciencia. Y Dios es grande en misericordia, que Él no permite que llegue prueba a nuestras vidas, que nosotros no tengamos el poder de vencerlas. Lo que sea que esté en nuestras vidas es porque nosotros podemos vencer. Pensamos en el nombre de Jesús, para que así en el nombre de Jesucristo seamos aprobados en el nombre de Jesús, porque es necesario que a través de diversas pruebas nosotros entremos al reino de Dios. Pero si a la primera prueba caemos, si a la primera prueba abandonamos al Señor, no somos dignos entonces del Señor, porque Él sufrió por nosotros. Él llevó por nosotros, amados hermanos, todos nuestros dolores, todos nuestros pecados. Él fue crucificado por nuestros pecados. ¿Y por qué nosotros no le obedecemos a su palabra? Si su palabra no nos pide algo que sea imposible para nosotros, lo que Dios nos pide es lo que está al alcance de nosotros. Y si hay algo que verdaderamente Dios nos pide, es que le amemos con todo nuestro corazón sobre todas las cosas, y que Él sea el primero en nuestras vidas. Dios es único. Cualquier cosa que nosotros tengamos, podemos volver a obtenerlas, como Job perdió todo, pero todo eso que perdió no le regresó eso, sino que le regresó aún mucho más, porque Dios tiene poder, amados hermanos. En Dios no hay pérdidas, en Dios siempre hay ganancia. Hay ganancia, amados hermanos. Es poco lo que damos para lo que Él nos entrega a nosotros, y esto sin contar la vida eterna que nos ha prometido nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, yo espero que la palabra haya llegado a vuestros corazones, y que retengáis la palabra del Señor dentro de vuestro ser, para glorificar a Dios y para fortalecerse en el día del mal, reconociendo que no importa la prueba que venga, no vamos a negar al Señor, no le daremos la espalda al Señor, porque el único que tiene el poder sobre esa prueba es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene poder sobre todas las cosas. Así el mismo diablo que se le pare enfrente, Él tiene el poder de fácilmente apartarlo, solamente con mover sus dedos o dándole un soplido a Satanás. Satanás no es algo fuerte o difícil para Dios. Al mismo diablo el Señor lo aparta en cualquier momento. No temamos al enemigo, mucho menos al hombre. Temamos a Dios, y si tememos a Dios, vamos a obedecer sus mandamientos, porque sabemos que nuestro bien está en el Señor. Él es el único que es bueno, Él es el único que ama nuestras almas. Espero que el mensaje haya sido de bendición para sus vidas, y si el Señor Jesucristo me permite, regresaremos con nuevos mensajes que el Señor entregue para usted, para su pueblo, conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy aquí para decirle al Señor: heme aquí, lo que el Señor diga. Si el Señor lo permite, nos veremos hasta la próxima.